Hola, ¿qué tal mi querido amigo o amiga que me escuchas? Nuevamente estamos aquí para compartir nuestro estudio diario de Escuela Sabática de la Palabra de nuestro Dios. Aquí, querido amigo, el día viernes dice ahí el título para estudiar y meditar. Viene un poco mal escrito aquí, pero es para estudiar y meditar. Le faltó el espacio en donde termina para. Pero querido amigo, en estos momentos vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Hemos visto que en los Salmos, queridos amigos, encontramos cómo Dios muestra su amor. Y encontramos en varias citas donde se describe el amor de Dios, ¿sí? Y se prescribe también la duración de ese amor que tiene nuestro Dios, que por medio de ese amor existe la misericordia. Encontramos en varias citas ahí en el Salmo 106:1. Dice: alabad a Dios porque para siempre es su misericordia. Y si vamos al capítulo 107, igual nos dice: alabad a Jehová porque para siempre es su misericordia. Y el 18 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Número 2, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es la misericordia, que para siempre es su misericordia. Digan ahora, dice el 4, digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Para siempre es la misericordia de Dios, querido amigo, amiga que me escuchas. No podemos decir, no, pues se acabó la misericordia de Dios, de mí se ha olvidado. No, querido amigo. Querido amigo, pensar en Dios y hablar de Él no implica necesariamente alabarlo. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y las obras de Dios y responden en adoración a su bondad y a su misericordia y a su sabiduría. ¿Sí? Así es como adoramos a nuestro Dios, querido amigo, reconociéndole. Ahora, nosotros reconocemos y le confesamos nuestros pecados a nuestro Dios porque sabemos que de Él tenemos esa misericordia, ¿sí? El significado de la confesión solemne de la misericordia perdurable de Dios adquiere que un significado aún más profundo cuando recordemos que Él hace el hacer de Dios, es decir, su bondad y su fidelidad relacionadas con el pacto, ¿sí? Se mantiene firme, inmutable en medio del pecado humano y la rebelión contra Dios. Hemos pecado, queridos amigos, contra Él y por eso somos indignos a acercarnos a Él, somos indignos a merecer de su favor. Pero sin embargo, Él mismo ha puesto en nuestros labios las más maravillosas de las súplicas. No nos deseches, dice la palabra de Dios, no deshonres tu trono glorioso. Haz honor a tu nombre, acuérdate de tu pacto con nosotros, no la invalides. Cuando vamos a Él confesando nuestra indignación y el pecado, Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. Entonces, querido amigo, cuando usted se sienta mal, que le ha fallado, no dude en acudir a Dios. No dude, porque Él se ha comprometido a atender, a escuchar todas nuestras súplicas y todos nuestros clamores. ¿Sí? La experiencia de que Dios ha sido misericordioso con él anima a todos los salmistas, ¿sí? A decidir que el Señor hace justicia y el derecho
a todos los oprimidos. Entonces, querido amigo, no nos olvidemos que tenemos a un Dios de misericordia, ¿sí? Ahora tenemos aquí una pregunta acá abajo, querido amigo, que me llama mucho la atención. Se me está apagando este teléfono. Dice, ¿cómo conciliamos el perdón de nuestros pecados por parte de Dios con la idea del juicio de Dios sobre el pecado? ¿Cómo lo tomamos, queridos amigos? ¿Sí? Ahora, vemos aquí, dice, ¿cómo conciliamos el perdón de nuestros pecados por parte de Dios con la idea del juicio de Dios? Sabemos, querido amigo, que todo pecado va a tener su consecuencia. Por eso nos debemos de abstener a ya no pecar más contra Dios, porque también los tiempos se acercan. ¿Sí? Debemos ser cuidadosos, debemos ser bondadosos. ¿Sí? Y la siguiente pregunta que tengo acá también, querido amigo, ¿cómo se conectan las expresiones de la misericordia de Dios en el Nuevo Testamento con las de los Salmos, con lo que ya les he comentado? Ahí si vamos al libro de Efesios, queridos amigos, Efesios, ya estaremos hablando del Nuevo Testamento y encontramos en Efesios este escrito. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice de la siguiente manera, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Vemos, querido amigo, cómo la misericordia de nuestro Dios sigue vigente. ¿Sí? Sigue y no para, querido amigo. Y nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y verdad. ¿Sí? En primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16 nos dice esto. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de crecer en él para vida eterna. Entonces, queridos amigos, vemos cómo se relacionan estos versículos y tenemos más citas, ¿sí? Pero vemos cómo se relacionan estos versículos a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, que son los Salmos. Dice allí que alabemos a nuestro Dios. ¿Sí? Y ahí en Tito, no estamos muy lejos. Libro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice allí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Querido amigo, vemos nuevamente aquí cómo se recalca la misericordia de Dios, cómo muestra su misericordia, ¿sí? Porque no podemos ser salvos por nuestras propias obras, ¿sí? ¿Piensas que por ser pecador no puedes esperar recibir bendición de Dios? A veces nos ocurre eso, queridos amigos. Pensamos que como soy pecador no voy a recibir bendición de Dios. No. Recuerda que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Nada al mundo para salvar a los suyos. ¿Sí? Para salvar a los pecadores. Nada tenemos que recomiende a Dios. El alegato
que podemos presentar ahora y siempre es nuestro absoluto desamparo, que hace de su poder redentor una necesidad, renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, poder permitir a la cruz. A indefenso acudo a ti. ¿Sí? Vemos, querido amigo, que Dios acude a los indefensos, acude a aquel que se encuentra afligido, a aquel que se encuentra menesteroso. Dios acude a cada uno de ellos. Entonces, querido amigo, tenemos esa seguridad con nuestro Dios. Estamos en buen camino, estamos en buenas manos siempre y cuando estemos de parte de nuestro Dios. Bien, pues este ha sido el mensaje, querido amigo. Sí, no dejemos de estudiar nuestra Biblia si tienen una Biblia en casa, y si no, consíguese una o por medio del teléfono descargue una Biblia Reina Valera 1960. Sí, búsquela ahí en Play Store y ahí aparecen de diferentes Biblias. Pero no se quede sin estudiar la palabra de nuestro Dios. Bien, esto ha sido el mensaje. Vamos a finalizar con una oración. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, Dios eterno, porque hasta estos momentos usted nos ha cuidado y en estos momentos hemos estudiado su palabra libremente. Gracias por ello, mi Dios. Ahora, Padre, ayúdanos en nuestras cosas cotidianas. Cuida de cada uno de mis amigos que se conectan día tras día. Cuídales, Padre eterno, y ayúdanos, Dios eterno, a seguir adelante hasta cuando usted regrese, mi Dios eterno. Humildemente lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, querido amigo, pues nos vemos a la próxima semana. Que tenga un día lleno de bendiciones y no olvide prepararse para celebrar juntos día de fiesta, el día santo del Señor. Que Dios les bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.